Amigas y amigos, qué gusto saludarles. Soy el psicólogo César Mendoza y les doy la bienvenida a nuestra sección de los psicólogos de nuestro programa El Ojo Clínico, donde invitamos a profesionales de la salud mental para charlar de temas que pueden ser de nuestro interés. Los invito a que se pongan en contacto comentando este video, nos ayuden a compartirlo para que de esta manera la salud mental esté al alcance de todos. Hoy me encuentro con mi colega, el psicólogo Luis Ernesto Franco Vallejo, miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán, con quien vamos a platicar del tema de la ética en el ejercicio profesional de la psicología. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buen día, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Hola César, buen día. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues este es uno de los primeros puntos que es fundamental que conozcan todos los usuarios de los servicios psicológicos, y para esto pues nos vamos a basar en uno de los recursos con los que contamos, ya que nosotros pertenecemos al Colegio de Psicólogos de Michoacán y a su vez a la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, FENAPSIME, que sería el Código de Ética de las y los Psicólogos de México. En este vamos a encontrar una sección, bueno, por si ustedes también quisieran tenerlo a su alcance, está disponible en nuestra página web, que es colegiopsicologosmich.org, diagonal código de ética. Y aquí vamos a encontrar específicamente una lista de los derechos de las y los usuarios de los servicios psicológicos profesionales en el campo de la salud. Vamos a irlos comentando uno por uno. Si tenemos alguna información o algún dato importante o relevante que aclarar en alguno de estos puntos, pues lo vamos a ir haciendo en el transcurso de esta charla. Pues bien, vamos a comenzar. Son 10 los puntos. Vamos a ver si algunos de ellos quizás se puedan ir integrando para que también no se haga tan extenso, ya que además el código de ética hay que tener en cuenta que cuenta con casi cerca de 200 artículos. Evidentemente no los vamos a alcanzar a ver todos en este momento, por eso solamente nos vamos a concentrar en esta parte, en la que son los derechos de las y los usuarios de los servicios psicológicos. Comenzando con el punto número uno, nos indica que es recibir atención psicológica adecuada, pertinente e integral. ¿Algo que comentar al respecto, Ernesto, en este punto? Sí, yo creo que esta primera parte pues, es como muy clara, ¿no? Aunque a veces pueda parecer obvia, pero sí es necesario que exista una preparación adecuada por parte del profesional de la salud mental para ofrecer justamente este primer punto, una atención psicológica adecuada. Porque, pues bueno, sabemos que hay infinidad de corrientes, de orientaciones, pero hay por ahí algunas pseudos escuelas que no ofrecen realmente una preparación adecuada y eso pues, termina perjudicando principalmente al paciente, al usuario o al cliente. Consideraría pertinente agregar también algunos casos en donde además se pudiera requerir, pensando en esta cuestión de la integralidad, la intervención de algún profesional de la medicina o de la psiquiatría quizás, o de algunos otros, ¿no? Que también Sí, podrían estar implicados en algunos trastornos. sí, también muy importante siempre descartar la cuestión orgánica, ¿no? La cuestión orgánica, no podemos meternos en áreas que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, si es pertinente primero revisar, hacer estudios para descartar algún padecimiento orgánico que eso impacte en la salud mental del paciente, pues es necesario y obligado a hacerlo. De hecho, yo podría agregar ahí, es obligado a hacerlo por parte del psicólogo. Así es, el punto número 2 nos indica que debe recibir atención psicológica en caso de emergencia. Sí, esta parte también es sumamente delicada. En- yo lo he escuchado más en el CI5, eh, la atención en caso de emergencia, que acude profesional de la salud mental, ya sea en un siniestro o algo que requiera por ahí, y no necesariamente que lo solicite la persona, sino que, como dice este segundo apartado, es necesario que lo reciban, ¿no? Tenemos algunos casos en donde por circunstancias particulares, como puede ser el riesgo suicida, en donde posiblemente la persona se encuentre bajo la influencia de alguna sustancia adictiva o de alcohol, o simplemente por la condición alterada en la perspectiva mental, ¿no? Y emocional, pues posiblemente la persona no pueda estar como muy consciente de lo que está haciendo, y entonces pues se requiere, además de una atención médica inmediata, pues una atención posterior psicológica. Los trastornos alimenticios, principalmente la anorexia, ¿no? Que luego tienen ahí ya
casi al filo de la muerte de la persona y obviamente por cuestiones psíquicas pues no se da cuenta de su enfermedad, de su padecimiento, pero que está en riesgo. Aquí creo que también sería muy importante mencionar que cuando quizás no haya un servicio tan inmediato que nosotros podamos considerar por parte de algún profesionista, podemos llamar también al 911. En este momento, en la actualidad, también están habilitados para poder atender cuestiones de emergencia de nivel psicológico para que también lo tengan en cuenta. El punto número 3 es recibir un trato digno y respetuoso. ¿Este punto a qué se referirá, Ernesto? Pues yo creo principalmente en la parte que nos enseñan mucho de no juzgar, de no ponernos en nuestras experiencias y a partir de eso comentarle al paciente, ¿no? Sino tener esta atención libre de prejuicios, sin estar etiquetando a la persona, al usuario, al paciente, y escucharlo, pues bueno, con el término, ¿no? De empatía, ser empáticos con ellos y darnos cuenta que la persona sufre y bajo ese sufrimiento tratar de encauzar la terapia, la sesión, algo positivo principalmente para el paciente y no para lo que nosotros desde la perspectiva personal creamos que sea mejor, ¿no? Fuera del ámbito profesional. También en este caso, pues algunos puntos esenciales que pudieran ser quizás mínimos para algunas personas, pero desde la forma en cómo nos dirigimos a ellas, ¿no? Por su nombre, o si le hablamos de tú, si le hablamos de usted, si le llamamos, no sé, de alguna forma como la persona preferiría que le llamen, ¿no? Incluso también como en la actualidad ahora que hablamos de derechos que tienen que ver con la identidad. Creo que también son Claro, puntos, ¿no? Que sí. sería importante tener en cuenta en este caso. Sí, claro, sí. Bueno, yo usualmente lo que hago en mi práctica es si el paciente decide hablar de usted, pues dejarlo. Si decide hablarme de tú, pues dejarlo, ¿no? Inclusive soy como muy claro en una parte cuando yo tú puedes expresarte libremente, no me vas a ofender si en algún momento dices una que otra grosería, no hay ningún problema porque este es tu espacio. Principalmente hacerles saber que es un espacio donde pueden sentirse tranquilos, con confianza, protegidos, que son puntos que a lo mejor más adelante se tocan en estos días, pero la cuestión de la confidencialidad. Así es, precisamente otro de los puntos es este que estás mencionando, que debe de tener la seguridad del manejo confidencial de toda la información que se trabaja en el proceso de atención durante y posterior al mismo proceso. Ahora, aquí digamos que también habría que aclarar, porque es una de las cuestiones que luego de pronto ya las personas llegan con esta noción de que todo lo que se hable en terapia y durante la sesión pues va a ser absolutamente privado. Pero ¿siempre es esta situación? ¿O en qué casos es posible que esto se llegue a romper? Sí, hay aspectos como muy específicos cuando tenemos conocimiento de que el paciente puede estar en peligro, ya sea por estas ideaciones suicidas que mencionabas hace un momento, o que pueda poner en riesgo a un segundo o un tercero. También hay situaciones ya legales en donde se requiere de un servicio de peritaje, entonces la solicitud viene de otro organismo y por cuestiones éticas pues, se debe de cuidar, ser muy puntuales en la información que se va a realizar, pero que sí se puede otorgar cierta información para la decisión del juez. Y esto nos conduce a otro de los puntos también de este derecho o de estos derechos, que es el poder otorgar o no su consentimiento debidamente informado por escrito o mediante el respaldo de un tercero moralmente responsable o por prescripción profesional. Que bueno, a veces creo que ya luego cuando uno empieza a consultar con algunos de nuestros usuarios, pues de pronto no está tan claro, ¿no? El que se esté como que Sí. dando a conocer este tipo de requisito, ¿no? Que es parte del procedimiento, pero pues sí tiene una importancia muy relevante, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que poner mucha atención en los pacientes que son menores de edad, ¿no? Porque siempre está como esa parte, bueno, ¿y qué tanto van a saber mis papás? ¿O qué tanto les puedes decir o no les puedes decir? Y esta cuestión de otorgar o no el consentimiento, pues, habría que puntualizar. En esta población específica de niños y adolescentes, ¿a quién se le pide que firmen, ¿no?
En este caso, la comunicación con los padres es fundamental por justamente el punto que mencionas, que son menores de edad y finalmente en gran parte de los casos no van por su propia iniciativa o por su propia voluntad, sino más bien que los llevan casi que a la fuerza, ¿no? Y Sí, me creo que es pasó. una de las principales luego razones por las cuales hay una mayor resistencia. ¿Tú coincidirías con esto al proceso? Sí, yo creo que muchas veces en esta idea de que el psicólogo va a arreglar al menor de edad, pues entonces eh, ponen una esperanza, los papás ponen una esperanza ahí en el consultorio y eso empieza la resistencia del menor de edad, como yo no quise venir, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y las frases muy comunes escuchadas en el consultorio, pues los que tienen problemas son mis papás, ellos son los que deberían de venir a terapia, no yo, ¿no? Entonces, sí, sí genera, es una labor para mí la clínica de adolescentes, niños y adolescentes, sumamente complicada por ese aspecto. Se juega ahí en la cuestión de la alianza terapéutica con el paciente, pero también no dejar completamente fuera a los tutores, a los padres de familia, ¿no? Entonces creo que sí es complicado y muy delicado este aspecto de la clínica infantil y adolescente. Este fenómeno sería similar al que vamos a encontrar en aquellos usuarios que acuden por una orden judicial, igualmente que no es por su voluntad, sino porque los mandan, ahora sí que de manera forzosa. ¿También encontramos ese tipo de resistencias? Sí, también encontramos esas resistencias como mencionas, porque claro, se sienten obligados, primeramente, debemos de tener muy claro que un proceso terapéutico muy difícilmente va a poder funcionar si la persona que acude no va voluntariamente o tiene deseo de resolver algún problema psíquico o algún malestar o algún asunto pendiente, ¿no? Entonces, cuando son obligados a ir, pues inmediatamente levantan las barreras, levantan estas defensas, no quieren hablar o simplemente le dan el avión al terapeuta o se muestran sarcásticos, infinidad de comportamientos que nos demuestran que no quieren estar ahí. Entonces realmente no se ve un avance claro. También las instituciones educativas que condicionan al alumno que cometió alguna falta administrativa dentro de la institución y que la condición para no ser expulsado es que acuda a proceso terapéutico, ¿no? Entonces ese es otro tema también muy interesante, muy importante que retomar, que cómo las instituciones en esta idea de apoyar al alumno quizá pues obligan también a los papás, porque hay muchos tutores, padres de familia que no creen en el proceso terapéutico y obliguen a tres a que acuda a terapia. Entonces también se presentan estas barreras, estas resistencias. Habrá muy probablemente alguien de nuestro auditorio que se pregunte si esto es algo que se puede realizar, o sea, que sí sea válido o que entre, digamos, dentro de lo que se puede estar forzando o obligando tanto a los padres o a los alumnos. Desde tu perspectiva, ¿qué aplicaría en estos casos? Pues se les obliga a ellos. Nosotros cumplimos con este papel, con esta función, mejor dicho, esta función de recibir al paciente, al usuario, y tratar, obviamente, de identificar los aspectos que lo llevaron a esa situación y en la medida de lo posible, pues hacerle ver que no es un asunto que pueda ser malo para él, sino al contrario, que es un proceso que siempre va a ser positivo para la persona, independientemente si es obligado o si considera que no tiene algún trauma o algún síntoma fuerte por cual deba de estar dentro de terapia, y entonces encaminarlo a que es un proceso positivo. Ahorita mencionabas justamente uno de los reclamos que a veces se escucha más comúnmente en los niños y adolescentes cuando están en proceso con respecto a que pues deberían ser sus padres, ¿no? Los que deberían más bien estar en terapia y no ellos. En este caso, ¿cómo se procede? No es mi área, pero conversando y leyendo se debe de tener sesiones individuales con los papás, ¿no? También conocer a los papás o a los tutores que llevan al niño, al adolescente, conocer las razones de por qué lo llevan y efectivamente
dar como una especie de diagnóstico en general de la situación en la que se encuentra la familia, ¿no? Con lo que mencionábamos en esta parte integral. Que no es nada más de que lo lleven y ya se desentiendan de la situación, sino que es muy necesario, importante estar constantemente teniendo esta comunicación, este monitoreo, este seguimiento, supervisión y pues también cuando implique el llevar a cabo, ejecutar algún tipo de tarea o de actividad o de reglas específicas, pues también, ¿no? Tener esa disposición para hacerlo. Así es. Muy bien, creo que está volviéndose muy interesante esta charla. Muchísimas gracias, Ernesto. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos con nuestro programa. Ya estamos de regreso en nuestro programa El Ojo Clínico, en donde estamos invitando a pues algunos psicólogos para que nos hablen de temas muy interesantes, muy relevantes. Ahora nos encontramos con nuestro colega, el psicólogo Luis Ernesto Franco Vallejo, del Colegio de Psicólogos de Michoacán, con quien estamos hablando sobre el tema de la ética en el ejercicio profesional de la psicología. Ya veníamos hablando de algunos puntos de estos derechos específicamente que tienen los usuarios, las y los usuarios de los servicios psicológicos en temas de salud. Hemos venido hablando acerca del trato digno y respetuoso, de cómo es que se debe de tener una atención adecuada, integral, también casos de emergencia. Hablamos sobre el manejo de la confidencialidad, el consentimiento. Y esto también lo podemos estar vinculando, lanzando con otro de los puntos que tiene que ver con decidir sobre su atención psicológica cuando sus condiciones y circunstancias físicas, mentales y socioculturales lo permitan. Esto me lleva al punto en el que muy posiblemente haya personas que necesiten, requieran o se les brinda una atención psicológica, aun y cuando sus condiciones mentales u otras no precisamente les permitan tomar una decisión o dar su consentimiento. ¿Esto es así? Podríamos decir que sí, y aquí nos apoyaríamos principalmente de la psiquiatría, ¿no? De pacientes que deben ser internados, también pacientes que por cuestiones de adicciones también son internados, depresiones profundas, lo que mencionabas hace un momento también, ideaciones suicidas, y en ese sentido el apoyo que soliciten al psicólogo pues debería ser justo para poder sacar adelante a esta persona que se encuentra en un estado de crisis, ¿no? En un estado de malestar. Agregaríamos aquí también quizás algunos casos de esquizofrenia, ¿no? De psicosis, de demencia, en donde muy posiblemente la condición mental de la persona no siempre lo ubica en la realidad o no siempre tiene como una noción, ¿no? De la realidad y pues requiera necesariamente también del apoyo de terceras personas para poder, dependiendo, ¿no? De la profundidad, pero para poder realizar varias de las actividades de su vida cotidiana. Sí, pero no dejando de lado que también son áreas más específicas de la psiquiatría, ¿no? Lo que mencionas, por la cuestión de las reacciones químicas que están en el cerebro y no descartar este apoyo. Muy bien, otro de los puntos de estos derechos habla de que se debe recibir información clara, suficiente, veraz, oportuna y científica. En este punto, ¿qué tantas facilidades o dificultades vamos a encontrar en nuestra profesión para que esto realmente se pueda dar en estos términos, ¿no? Que quizás desde el primer momento, la primera sesión que llega el paciente a la consulta, le podamos brindar la información clara con respecto a la situación que le está sucediendo, ¿no? Lo que le está pasando y el tipo de trabajo de intervención que se va a estar realizando o los resultados también esperados. Sí, principalmente explicarle cómo funciona el enfoque también que está manejando el psicólogo, ¿no? Sabemos que hay diferentes enfoques, entonces explicarle desde dónde va a trabajar, desde qué enfoque va a trabajar, cuáles son como las características principales de ese enfoque, qué es lo que se espera durante el proceso terapéutico y ser efectivamente esto muy claros, ¿no? Hay mucha queja al respecto de esto, el paciente, del usuario cuando llega a la sesión no sabe qué esperar, tiene una noción de que lo va a ayudar, pero no sabe cómo. Entonces yo creo que sí deberíamos de dar un tiempo en donde podamos explicarle en qué consiste este proceso terapéutico. Y reitero también explicarle desde qué enfoque estamos trabajando, porque hay técnicas, hay formas, hay abordajes muy diferentes, dependiendo del enfoque.
Sí, esto que mencionas yo creo que es muy relevante porque de pronto se piensa que todos los psicólogos trabajamos de la misma manera, que las intervenciones que hacemos siguen un esquema ya preestablecido y que todos nos manejamos igual, pero es distinto, tiene sus diferencias, el que se haga desde una perspectiva psicoanalítica o que se haga de una perspectiva cognitivo-conductual o una perspectiva humanista. Entonces, eso creo que es una de las primeras preguntas que tendría que hacerle el paciente o el usuario a su psicólogo, ¿no? ¿Desde qué perspectiva Sí, aborda la intervención y que le diga claramente cómo es el proceso? o inclusive también nosotros preguntarles, ¿no? ¿Has estado en algún proceso terapéutico anteriormente? ¿Sabes en qué consiste? Y bueno, y decirle, yo trabajo desde este enfoque, ¿lo has escuchado? Si no, pues bueno, da, como decía, ese tiempo de explicación para que también el paciente sepa si el enfoque va a ser como viable para él, se va a sentir cómodo o no, ¿no? Esto es algo que debe quedar completamente claro y bueno, no sé si a ti te ha pasado cuando haces precisamente ese tipo de preguntas que de pronto nos responden, no, pues quién sabe, ¿no? Nunca me lo dijo o ni se acuerdan, ¿no? Y bueno, es posiblemente Sí, también sea el caso, ¿no? Que sí se los hayan comentado, pero pues nada más haya sido al inicio, pero luego durante el proceso, pues no haya sido precisamente eso, ¿no? Que hubiera tenido esa claridad respecto a por qué estaban haciendo las cosas de determinada manera y qué relación tendría con el tipo de perspectiva desde donde se estaba trabajando, ¿no? Creo que son puntos que, al menos al paciente, al inicio y durante todo su proceso, es algo que le debe quedar bastante claro. sí, sobre todo porque luego sí me ha tocado que llegan pacientes y me dicen, yo ya he estado anteriormente, pero no me gustó porque hacía esto, hacía aquello. Y ya cuando uno le explica, ah, bueno, es que mira, probablemente su enfoque era así, 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 como que dice, ah, con razón, ¿no? Entonces realmente no, en ocasiones no es que el colega haya actuado de mala forma, sino que al no estar los pacientes ya con una información previa de qué es lo que se puede esperar en la sesión, en la terapia. Entonces, como tienen una perspectiva diferente, pues se enfadan o se molestan o dicen, no, no era lo que yo estaba buscando o esperando y se van. Sí, eso es un punto muy importante porque precisamente hay algunas perspectivas donde los procesos pues son un poco más extensos o al menos no está tan claro el tiempo, ¿no? No se define quizás desde un inicio. Hay otras perspectivas que sí, Sí, pero si el paciente no tiene esta información clara, pues puede suceder esto que mencionas, que pues a lo mejor se cansen o de pronto no sepan hacia dónde va, digamos, el proceso y lo puedan estar abandonando. Esa puede ser una de las razones, ¿no? Entre muchas otras que después podríamos estar sí, explorando. entre muchas otras. Claro, pero Las resistencias también. habría que al menos tener esta disposición inicial, ¿no? De que este punto quede claro por parte nuestra como profesionistas. Y si no lo estamos viendo como usuarios así de manera tan específica o detallada, pues que podamos preguntar, ¿no? O sea, precisamente tenemos el derecho de hacerlo. Claro, sí. Bien, otro de los puntos de esta lista habla acerca de poder suspender o concluir el proceso psicológico siempre y cuando no represente un riesgo para sí mismo o para los demás, o reanudarlo cuando lo considere pertinente con el mismo profesional o con otro. Creo que es también muy, muy interesante y muy, muy largo, ¿no? Para un podcast. Pero sí están en ese derecho. Está esta incertidumbre también de, bueno, ¿y cuánto dura esto? ¿Y cuánto me va a costar también en ese aspecto económico? Y hay quien desde la primera sesión dice, necesito que me digas qué tengo que hacer para ya no, prácticamente ya no regresar, ¿no? Es como el mensaje que te mandan. Considero que el paciente está en todo su derecho en algún momento de decidir ya no ir a la consulta terapéutica. Hay quien sí te avisa, hay quien no. Y en la parte en los que sí avisan, eh, obviamente aquí estaríamos hablando, ¿no?, caso por caso, pero si es pertinente por parte del psicólogo mencionarle que considera que a lo mejor pudieran trabajar más cosas o respetar la decisión, pero nunca forzar a que se quede, ¿no? Nunca obligarlo o decirle, no, es que tienes muchos problemas por resolver y si tú te vas, pues te puedes hasta morir, ¿no? Si no es como el caso, ¿no? Entonces considero que ese aspecto también es muy, muy importante. Y la cuestión de retomar
con el mismo o con algún otro psicólogo, creo que es también una cuestión de humana, ¿no? Bueno, voy a buscar otra opinión, como decimos, y a ver si me funciona esta vez, si me siento cómodo, o comparar, inclusive hay algunos pacientes que sí se pasan así de colega en colega con esta idea de comparar y después dicen, ok, con el primero, con el segundo y regresan, ¿no? Lo cual es completamente válido, ¿eh? Sí. Muy bien. Continuando aquí con los puntos de nuestra lista, el siguiente es contar con la seguridad de la integración debida de su información en un expediente psicológico. Este es otro punto que a veces, digo, es posible que nos lleguemos a pasar un poco por alto, sobre todo precisamente, ¿no? Cuando nos llega un paciente que ya ha estado con algunos otros colegas en otros procesos, pero pues no tiene ninguna información de lo que sea que hayan trabajado, ni nos comparte pues algo, ¿no? Que pudiera ser como una base, un punto de partida para poder continuar o para poder retomar este proceso, ¿no? Es decir, creo que en este caso, no digo, no sé si coincides tú conmigo, pero es algo que luego de pronto no es tan común que se haga, ¿no? Sí, coincido completamente contigo, inclusive en algunas, bueno, desde el Colegio de Psicólogos, ¿no? Están estos convenios y que canalizan a una persona con alguno de nosotros, pues está el expediente, pero no es como una entrevista formal o un expediente muy amplio, entonces a veces sí llegan también los pacientes cuando les pregunto, ¿me puedes comentar poquito por qué decidiste iniciar una sesión? Y ellos me responden, pues lo dije en el expediente, no sé, ¿te lo pasaron? Sí, sí, pero no tan amplio, ¿no? O también esta parte en donde por diferentes razones el psicólogo ya no puede atender al paciente, al usuario, y le recomienda a alguien, pues también el paciente va con esta idea de que, bueno, ya tienen un machote de información, ¿no? Y que ya no va a empezar desde cero, pero sí está la sorpresa de que no, pues, empecemos. ¿Cómo? Ya lleva 2 años con, es- con esta persona y me mandó contigo, como que vamos a empezar otra vez, ¿no? O así sienten ellos, que es volver a empezar. Y en este caso, ¿consideras que sería ético que entre colegas, entre profesionistas, se puedan compartir estos expedientes o esta información? Es que es como dependiendo del contexto. Por ejemplo, hay asesoramientos, ¿no? O como yo los conozco, ateneos clínicos, en donde se habla de un caso en específico y con diferentes colegas para que den puntos de vista, pero no se tocan nombres o datos que puedan ser muy evidentes, ¿no? Para ubicar a la persona. Y por otra parte, lo que comentaba, si vas a canalizar a un paciente con el consentimiento del paciente, pues yo creo que ahí sí sería necesario pasar el expediente, pero al igual que tú, estoy completamente de acuerdo que eso es muy rara vez sucede, o por lo menos en mi ejercicio profesional, en los años que llevo, no me ha pasado, ¿no? No me ha pasado que me mande un colega o un paciente que ya haya atendido junto con el expediente. Pero aunque no sea este caso en el que se comparta con otro colega, aún así llevar un registro a través de este expediente pues nos sirve a nosotros mismos para poder llevar ese seguimiento y poder estar monitoreando todos los cambios, todos los avances que está presentando nuestro paciente, nuestro usuario, y no nos suceda esto de que nos habla de algo y ya no sabemos de qué era, ¿no? ¿Qué relación tenía con algo que nos había dicho antes? O nos habla de personas, o nos habla de situaciones que nos quedamos en blanco, ¿no? Entonces, no es, digo, aunque podemos confiar en nuestra memoria, pero pues tampoco es de que lo hagamos todo o se lo dejemos a esta capacidad. Y sí, por eso también es importante que podamos ir haciendo nuestros registros para que pues podamos llevar finalmente con nuestro propio paciente un adecuado seguimiento. Sí, sí, estoy de acuerdo, aunque yo les comento a mis alumnos, ¿no? Cuando tú escuchas a una persona, esto hablando fuera del consultorio, escuchas a una persona que es importante para ti, que le tienes un cariño, un afecto, eh, y lo escuchas con atención, ¿no? Entonces puedes recordar, quizá como dices, no, no.
punto y coma de lo que dijo, pero puedes recordar muy bien qué fue lo que te platicó, cómo se sintió. Considero que mucho de eso nos pasa a nosotros, los psicólogos en el consultorio. Nos interesa a nuestro paciente, nos interesa que esté bien. Y entonces basta con un discurso al inicio para que toda la cascada de información nos caiga en la cabeza. Pero por supuesto estoy de acuerdo en que por lo menos un colega que vaya a recién, que vaya iniciando, perdón, que vaya iniciando su ejercicio profesional, pues sí tenga la prudencia de estar registrando las sesiones y también la prudencia importante de estarse asesorando, ¿no? No iniciar completamente solo, ¿no? Tener a alguien ya más experimentado que le pueda orientar en los casos que puedan presentarse en su consultorio. Aunque incluso pueda estar supervisando también los casos que está siguiendo. Ahorita mencionas algo Así que yo es. creo que puede resultar controversial también desde cada perspectiva, enfoque del que podamos estar hablando, porque mencionabas que cuando se trata o se atiende a otra persona con cariño y afecto, pues se puede estar recuperando mucha de esta información. Ahora, es parte de la labor Claro. del psicólogo tratar al paciente desde esta condición. Me gustaría que esto lo pudiéramos dejar así como para otro momento, pero que Muy nuestro bien. auditorio pueda comentarlo. Tanto los que son Sí. colegas, profesionistas, como lo que es el público en general, que nos puedan decir, ¿ustedes consideran que esto sería como también algo que entra dentro de lo que esperamos por parte de un profesional o por otra parte de la manera en como nosotros nos implica desempeñar nuestra función? Va a estar yo creo que bastante interesante, ¿no te parece? Sí, creo que dejamos un tema ahí sin resolver, pero que podemos ampliarlo en otro momento. Así es, va a ser muy interesante poder leer o escuchar sus opiniones. Ya para finalizar, tenemos un último punto que es el de obtener atención y respuesta suficiente, clara, veraz y oportuna cuando se inconforme por los servicios psicológicos recibidos. En este caso, pues a quién le dirigimos nuestras inconformidades o nuestras quejas. Sí, creo que también ese es un asunto que queda pendiente en general, ¿no? Bueno, nosotros pues, estamos colegiados, obviamente el paciente, inclusive hasta invitarlo, ¿no? Que si considera que un colega que está dentro de nuestro colegio o uno mismo, para no aventar la piedra y esconder la mano, porque no estamos exentos de que no se sientan a gusto, de que consideren que algo no estuvo bien, que se abusó, no sé, en algún aspecto de ellos, pues comentarlo en el colegio de psicólogos, creo hay un procedimiento, se relatan los hechos, el colegio lo analiza, se checa con el colega y bueno, hay un proceso, ¿no? Pero fuera de los que no están dentro de un colegio, sí es muy difícil. Creo que también ese es otro tema muy interesante y muy controversial. La mala praxis, ¿no? O lo que pudieran considerar los usuarios, los pacientes como mala praxis, porque hay una cuestión muy subjetiva en ese tema. Este es uno de los puntos por los cuales reiteramos esta condición en la que, entre otras cosas, nos fijemos que nuestro psicólogo o nuestra psicóloga esté colegiado, porque muy probablemente podemos tener la garantía de que hay algún mecanismo o algún procedimiento precisamente para poder darle cauce a este tipo de controversias, quejas o situaciones sobre la práctica profesional de la psicología. Particularmente en nuestro colegio contamos con una comisión de honor, los cuales se encargan de vigilar precisamente y darle seguimiento a todo este tipo de casos. Si ustedes tienen cualquier duda o cualquier pregunta con respecto a este punto, pues pueden comunicarse al 44 32 43 78 65, en donde pues con todo gusto les ofrecemos información al respecto relativa a nuestro colegio y a los colegas que están afiliados. Ahora, también aquí habría que mencionar que al menos en nuestro estado, desconozco si en otros estados existe la misma caso, ¿no? La misma situación, pero tenemos una coordinación o una dirección de profesiones, quienes se supone que dan seguimiento a esta tarea, ¿no? Esta labor de estar supervisando. Ahora, yo me acabo de meter a la página para ver si efectivamente podemos encontrar información. Hay una sección en donde se supone que hay un trámite que se hace directamente, pero desafortunadamente la página no enlaza a ningún otro sitio. Entonces,
Pues bueno, esas son el tipo de cosas que vamos a encontrar y a las que precisamente hay problemas o dificultades para poder dar seguimiento. De ahí la importancia, reiteramos, de que preferentemente los psicólogos o psicólogas que elijamos, pues también podamos confirmar que pertenecen a un colegio, que están afiliados, porque al menos a través de ese mecanismo, pues podemos dar seguimiento en caso de que sucediera algo como esto. Claro, hay un respaldo. Así es, bueno, con esto vamos a entonces a dar por finalizada esta primera parte. Ojalá y tengamos la oportunidad, Ernesto, de que en el futuro próximamente podamos igual retomar algunos de los puntos que se nos quedaron pendientes o ampliar en Sí, otros, porque también están los derechos de los psicólogos y también hay toda una serie de reglas y normas y lineamientos que igualmente les vuelvo a recordar que si ustedes desean consultarlo, ya sea que sean profesionistas o que sean usuarios de los servicios de psicología, en nuestra página web colegiopsicologosmish.org/código de ética van a encontrar una copia de nuestro código de ética de las y los psicólogos de México, de FENAPSIME, que podrán consultar libremente. Ernesto, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. No sé si para cerrar quieras hacer algún último comentario con respecto a este tema. no, yo solamente enfatizar en esta última parte que mencionas, ¿no? Investigar las credenciales del profesional de la salud, porque la verdad es que sí hay mucho farsante, y así lo voy a decir con toda la extensión de la palabra. Son farsantes que prometen una cura que realmente no tienen ni idea de qué se trata el proceso terapéutico, ni mucho menos de la ética de un psicólogo. Entonces, que sean muy cuidadosos, que investiguen las credenciales de quien piensan acudir a terapia. Ernesto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en su programa. Muchísimas gracias. A ti, César, que estés muy bien, y gracias a todos. Pues bien, amigas y amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en este programa de la serie de los psicólogos. Los invito a que sigan estando al pendiente de nuestras transmisiones, que comenten este video y que nos ayuden a compartirlo para lograr nuestro objetivo de que la salud mental esté al alcance de todos. Soy el psicólogo César Mendoza y espero que sigan pasando un excelente día y recuerden que si desean salud física, mental y emocional con un psicólogo deben consultar. Muchísimas gracias y hasta luego.